México no se doblega. Con paso firme y una voluntad inquebrantable, la pacificación de nuestra patria avanza. Y al frente de esta batalla, demostrando que la ley se respeta, Omar García Harfuch sigue dando resultados contundentes, asestando golpes letales a las células delictivas que aún intentan operar en nuestro territorio. Hoy, el Estado mexicano anuncia un triunfo histórico. En Culiacán, Sinaloa, gracias a trabajos de inteligencia impecables y cooperación internacional, un bloque invencible conformado por la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, acorralaron y detuvieron a Samuel N. Hablamos de uno de los fugitivos más buscados por el FBI en Washington, un criminal por el que se ofrecía una recompensa de $1 millón y que hoy, gracias a nuestras fuerzas federales, ha caído. Con estas acciones de alto impacto, vemos claramente que Omar García Harfuch no da pasos en falso. Tiene objetivos definidos y ataca los puntos clave para desintegrar, una a una, a las organizaciones criminales. Su estrategia de seguridad está dando resultados de excelencia, combatiendo al crimen organizado desde sus raíces más profundas. Estas son acciones reales, con valentía y aplomo, que jamás vimos en la simulación de los gobiernos del PRIAN. No cabe duda, a este paso implacable, pronto lograremos reducir drásticamente los niveles de inseguridad en nuestro país. Y la presencia del gobierno se siente en todos los rincones. Nuestra presidenta de México, demostrando su liderazgo en el terreno, visitó Colima. Desde allí se informó la verdadera situación de seguridad y se reportaron los masivos decomisos de drogas que han intentado infiltrarse por el puerto de Manzanillo y que hoy han sido frenados en seco. Bajo las órdenes firmes de la presidenta de México y la ejecución táctica de Omar García Harfuch, el Estado está haciendo temblar al crimen organizado. Se están capturando toneladas de droga y desmantelando a quienes la transportan y empaquetan. Que el mensaje resuene fuerte. La estrategia de seguridad funciona. La maquinaria de la justicia no se detiene y ya tiene en la mira las nuevas rutas y los próximos golpes. En México, la paz se construye con fuerza, con inteligencia y con un amor profundo por nuestra patria. Ni un paso atrás. Permiso, señora presidenta. Muy buenos días. Gobernadora, muy buenos días. Colima es una entidad prioritaria para el Gobierno de México. Por ello, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se fortaleció la presencia operativa del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4.400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad. Más de 2.000 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, más de 2.000 elementos de la Secretaría de Marina y 200 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este despliegue incluye equipos de fuerza de tarea y grupos especializados en investigación, integrados por agentes de campo, analistas y personal de inteligencia que trabajan de manera permanente en la identificación de objetivos prioritarios, localización de centros de operación y seguimiento a las estructuras criminales. A través del intercambio de información entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la estrecha coordinación con las autoridades estatales, lo cual agradecemos a la gobernadora la coordinación que tenemos, estos equipos desarrollan líneas de investigación que permiten planear operaciones focalizadas para detener a generadores de violencia, asegurar armamento y droga e intervenir centros logísticos utilizados por organizaciones delictivas. Del 1 de octubre del 2024 al 10 de marzo del 2026, han sido detenidas en el estado de Colima 2.790 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 4,5 toneladas de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos hay responsables de delitos que impactan directamente la vida de las familias de Colima, como extorsión, homicidio, tráfico de drogas, tráfico de armas.
Como ya lo mencionó la gobernadora recientemente, en seguimientos a trabajos de inteligencia e investigación y resultado de los mecanismos de intercambio de información con autoridades de Estados Unidos, en el municipio de Villa de Álvarez, el Gabinete de Seguridad, Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Colima y la Policía Estatal de Colima, ejecutaron acciones operativas que permitieron detener a un líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros 5 integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las 2 bodegas donde se almacenaba. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto, Yair Leobardo N., cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Actualmente este sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois. En representación del Gabinete de Seguridad señalaré las acciones más relevantes realizadas en esta entidad recientemente. En Villa de Álvarez fue detenido Alan Iván N., encargado de la logística de operaciones delictivas de una célula criminal. En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, se localizó una embarcación con 3 tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de 3 toneladas de cocaína. Como parte de las acciones de vigilancia marítima, se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina a la altura de la isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4.700 kilos de cocaína. Con estas acciones suman más de 60 toneladas de esta droga aseguradas por la Marina en alta mar en la presente administración. En Colima y Tecomán, como parte de las operaciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburo, se ejecutaron 4 órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325,000 litros de hidrocarburo. En Manzanillo también fue detenido Luis Osvaldo N. y Julián Alejandro N., alias El Placas, generadores de violencia, encargados de la distribución de droga para un grupo delictivo, donde se aseguró droga y cartuchos. En el mismo municipio fue detenida una mujer de nombre Yajaira Berenice, integrante de un grupo criminal, también relacionada con hechos violentos en la región. En Cuauhtémoc fue detenido José Alfredo N., alias El Freddy, operador regional de un grupo criminal. En otro operativo en Villa de Álvarez fue detenido un sujeto apodado El Rayo, generador de violencia y operador de un grupo criminal, donde se aseguraron armas de fuego y vehículos. En Colima se realizó la detención de José Luis N., integrante de un grupo criminal que opera en la región, quien contaba con una orden de arresto con fines de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores. En Manzanillo fue detenido Nicolás Jesús N., objetivo prioritario y uno de los principales distribuidores de droga de un grupo delictivo. En seguimiento a trabajos de inteligencia, se realizaron despliegues operativos del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales, donde fueron detenidas 5 personas, incluyendo César N., líder de una célula generadora de violencia, relacionada con homicidios y agresiones a grupos antagónicos. También fue detenido Oscar Fernando N., quien es operador regional de una organización criminal. En Manzanillo fue detenido Milton Vladimir N., operador regional de una célula vinculada a los Chapitos, relacionado con homicidios y distribución de droga. En Colima, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, desde su implementación el 6 de julio del 2025 al 28 de febrero del 2026, se ha registrado una reducción de 12% en la incidencia de este delito. Se han iniciado 94 carpetas de investigación y se han atendido 24 casos de secuestro virtual. Se han fortalecido las acciones de inspección y vigilancia también en el puerto de Manzanillo, lo que ha permitido detectar y asegurar contenedores con sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina. Se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas. Además, se aseguraron más de 3,000 litros de pintura contaminada con mercurio, sustancia que representaba un riesgo para la salud y el medio ambiente. En Colima, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a continuar con este trabajo coordinado
y se mantendrá el despliegue del Gabinete de Seguridad en absoluta coordinación con las autoridades estatales. Muchas gracias. Zoraida Castro, de Plataforma Informativa y La Poderosa 95.3 FM. Presidenta, ya comentaron hace unos momentos que las fuerzas federales en México pues incautaron este cargamento importante de fentanilo de más de 270 kilogramos. ¿Qué mensaje se envía a su gobierno a Estados Unidos después de este decomiso de fentanilo realizado con apoyo de la DEA? Y bueno, ¿México está ganando así la batalla del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo o revela la magnitud del problema? Y también preguntarle sobre el tema de la construcción, si pudiera haber alguna construcción de algún hospital oncológico o de alguna de especialidades médicas para el estado de Colima, si ya se tiene contemplado por ahí. ¿Quieres comentar de la incautación de fentanilo? Pues es un aseguramiento importante porque este aseguramiento, cuando se traduce en los millones de dosis que comentamos, pues lo que permite es eso, que no lleguen esos millones de dosis a nuestras calles aquí en México y le hagan daño a los jóvenes. Esta es una colaboración, como muchas que se llevan, no es de un caso específico, es un intercambio constante de información con todas las agencias, pero principalmente con las instituciones del Gabinete de Seguridad. Era 2 bodegas donde se almacenaba ahí estas pastillas para posteriormente hacer una distribución. Buenos días, Presidenta. Noemí Hernández, de E1 Debate Colima. Después del abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes y todas las acciones que se han emprendido en materia de seguridad a nivel nacional, 8 de cada 10 mexicanos aprueban el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por otra parte, los partidos de oposición a Morena siguen haciendo fuertes críticas sobre estos programas sociales que han denominado programas asistencialistas, electoreros, pero que al final de cuentas hay estadísticas importantes que ojalá nos puedas también compartir un poquito en materia de la reducción a la pobreza, en materia de este rezago educativo, en materia del empoderamiento que se le sigue dando a las mujeres, y hay cifras importantes también porque la edad gris, que son las mujeres de 60 años, se están divorciando en México. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una mujer libre de violencia, una mujer empoderada, efectivamente está libre de violencia. Digo, no apoyamos el divorcio de los 60 años. Mujeres de 60 años que de manera histórica nunca se había dado, hoy se están divorciando por el tema del empoderamiento que se les está dando a través de estos programas sociales, esta libertad financiera, el ya no pues estar con los hombres violentadores, no generadores de violencia, y hoy están poniendo un alto. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos programas que están focalizados y que no solamente se está empoderando a las mujeres, estamos hablando también de los adultos, adultas mayores, a los jóvenes a través de los diversos programas sociales que se llevan a cabo? Ustedes saben que de 2018 al 2024 la reducción de la pobreza es histórica. Son 13.5 millones de mexicanas y de mexicanos. Hay una gráfica que mostramos hace poco, a ver si la tienes, de reducción de la pobreza e incremento en la clase media, que es muy significativa. No sé si recuerdan que decían que si llegaba la Cuarta Transformación a gobernar, pues iba a haber devaluación del peso, iba a haber endeudamiento, iba a caer la economía, no iba a haber más que mayor número de personas en la pobreza, que estábamos en contra de la clase media, en fin, cantidad de barbaridades que se dijeron en su momento. Y esta gráfica lo que muestra pues es como de manera histórica cae el número de pobres y aumenta el número de personas que alcanzan la media, la clase media en el país. Eso no había ocurrido en México quizá más que en el milagro mexicano, en el llamado milagro mexicano, en el desarrollo estabilizador. Este es algo, pero además en 4 años, de 2020 a 2024.
Y eso tiene que ver con una máxima, que es la prosperidad compartida. No se puede hablar de prosperidad si la prosperidad solo llega a unos cuantos. La prosperidad es para todos o no es prosperidad. O dicho de otra manera, por el bien de todos, primero los pobres. Ese modelo económico que se dice en tan pocas palabras, pues lo que muestra es que es benéfico para el pueblo. Y ahora hemos demostrado que además se reduce la violencia en México. No sé si tienes la gráfica, Marcela, la de los sexenios. No sé si la tiene Belmont, de homicidios en los sexenios. Para que se vean los resultados, porque la honestidad da resultados. Acabar con los privilegios da resultados. Apoyar al que menos tiene da resultados. Un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad da resultados. Un gobierno que cree en su pueblo da resultados. Y así como se han dado resultados en la disminución de la pobreza, de igual manera estamos dando resultados en la disminución de la violencia. Y hay que recordar esta gráfica siempre, que esto fue la guerra contra el narco de Calderón, aumento de homicidios de 28.6 a 70.9 diarios. Este fue el resultado del gobierno de Peña, aumento de homicidios de 70.9 a 87.9 en 6 años. No, a 100.5, porque 2018 todavía es el año de Peña Nieto. Fíjense, de 63.2 a 100.5. Y después con el presidente López Obrador comienza a disminuir. Se rompe la inercia de seguir subiendo, comienza a disminuir. Y nosotros hemos reducido, si tomamos en cuenta febrero del 2026, de 91.7 a 50.2. Si estos no son resultados, y por eso seguimos insistiendo en que disminuir privilegios, que el gobierno esté en la justa medianía, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, va a seguir dando resultados. Dice hoy por cierto, el periódico Reforma, que le queremos disminuir presupuesto a los estados. Falso. Ayer lo dije con toda claridad. La propuesta, el plan B, tiene que ver con disminuir privilegios, particularmente en los congresos estatales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores por municipio. Y ese recurso, la propuesta es que se quede en el municipio y se quede en el estado, no que se lo lleve la federación, que se quede ahí, pero no para pagar regidores, asesores de los regidores, beneficios y bonos para los regidores, sino para la obra pública del municipio, para tapar baches, para agua potable, para drenaje, igual que en el estado. Fíjense, Baja California, y está de acuerdo con nosotros la gobernadora de Baja California, tiene 38 millones de pesos al año por diputado local, mientras Colima tiene 5 millones de pesos al año por diputado local. No quiere decir que los diputados estatales se lleven todo ese recurso, porque ahí hay trabajadores, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Pero de todas maneras, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre el presupuesto asignado por legislador para Colima y para Baja California? Yo estoy de acuerdo que el municipio de San Quintín, uno de los municipios más pobres del país que está en Baja California, estará de acuerdo en decir, pues que ese recurso mejor se vaya a San Quintín para darle agua potable a los pobladores, para
pavimentar las calles de San Quintín y no para unos cuantos legisladores que en realidad no lo necesitan. Pueden tener salarios dignos, justos, pero que el presupuesto se vaya a la gente. Esa es la propuesta. Muchas gracias, presidenta. También preguntarte qué representa para ti el trabajo que se está haciendo desde el gobierno de México en los estados que durante la época neoliberal no eran atendidos tan frecuentemente, en particular en Colima. Ya nos adelantaste algunas de las obras que vienen para este año, pero ¿qué nos puedes comentar al respecto? Fíjense, durante un tiempo se decía, vamos a invertir ahí donde haya más población, porque nos da más votos, ¿no? Así se pensaba. Y entonces Colima pues era de los estados que menos inversión federal recibía, pues porque como tiene menos habitantes, pues entonces no va a representar tantos votos para el siguiente sexenio. Y ahora pues es distinto, desde que no solamente entramos nosotros, sino desde el presidente López Obrador, pues es lo justo, porque al revés, precisamente por eso, fíjense, este puerto, lo que le da al país, el puerto de Manzanillo. Entonces es justo que le llegue a la ciudad de Manzanillo, al municipio de Manzanillo, pues recursos federales que permitan pues atender las necesidades que se presentan al tener la cantidad, por ejemplo, de trailers que llegan a este puerto. Entonces las obras de los puentes que se van a hacer en Manzanillo pues le van a dar un enorme beneficio a quien vive aquí, a quien visita Manzanillo, porque no va a tener que esperar a que pase el ferrocarril para poder pasar, sino que sencillamente pues va a permitir una mejor movilidad. Muchas gracias, presidente. Gracias. Vamos a ver. Buenos días, presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, ¿cuál es cómo está funcionando Colima frente al crimen organizado? Esto se lo pregunto con esta presentación que hizo el secretario Harfuch, donde a finales de febrero se detuvo a uno de los principales operadores financieros del cártel Jalisco. ¿Cómo está funcionando para el cártel Colima? Si Colima es uno de los principales centros financieros de este cártel, presidenta. Digo, obviamente hay varias situaciones donde el gabinete de seguridad de las autoridades estatales ponen mayor atención. Una cosa es el narcomenudeo que se da dentro del estado de Colima, pero también algo muy importante pues es el trasiego de droga, precisamente por el puerto, donde ha habido aseguramientos importantes en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero Colima también está siendo parte de una disputa entre el cártel Sinaloa y junto con el cártel Jalisco. Ha habido disputas entre grupos muy locales, los mezcales, etcétera, y principalmente ha sido entre grupos locales la disputa. Secretario, y aprovechando, ¿tienen alguna opinión respecto a estas narconóminas que han salido publicadas en el Universal, respecto principalmente sobre la contratación de hackers de este cártel Jalisco? ¿Ustedes tenían conocimiento cuál era el objetivo de contratar estos hackers? Más que una opinión, la Fiscalía General de la República está procesando la información. Hay ya carpeta de investigación iniciada, que estamos también trabajando con las instituciones del Gabinete de Seguridad, en donde haya y donde amerite detenciones sobre alguna persona mencionada, así va a ser. Sobre los hackers, más que nada a través del Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Cibernética, que depende de la Guardia Nacional, se han bajado más de 180 sitios en diferentes páginas de internet y diferentes aplicaciones, pero más enfocadas al reclutamiento, como lo hemos informado aquí en la mañanera. Más que hackers, más de hackear una institución o algo así, eso no tenemos conocimiento ni ningún indicio al respecto. Si nos pudiera detallar un poquito de cómo es que el cártel Jalisco estaba reclutando a las personas por medio de estos sitios web. Sí, ha habido no solo del cártel Jalisco, de otras células de crimen organizado, donde a través de TikTok, Facebook, etcétera, que hemos tenido muy buena colaboración con las empresas,
donde hacen anuncios o tratan de reclutar personas y se han bajado una cantidad de sitios importantes. No solo los sitios, obviamente, no solo es bajar las páginas, sino también hemos presentado aquí las detenciones de reclutadores importantes y de personas que se dedican solo a eso, a reclutar. Ha habido una gran cantidad de detenidos. Secretario, entonces nada más para ser claros, todas estas publicaciones que se han hecho en medios de comunicación, incluido el Universal, ¿se tomarán en cuenta para abrir carpetas de investigación respecto a este caso? Todas se analizan, todo hay un análisis por parte de la Fiscalía General de la República y donde amerite se inicia la carpeta de investigación. O sea, recuerden uno de los objetivos que ha mencionado la Fiscal General de la República, la fiscal Ernestina Godoy, es que si se inicia una investigación es porque hay suficientes datos y porque va a haber un resultado. Ok. Presidenta, en la reforma propuesta de la reforma electoral se mencionaba aplazar la elección judicial. En este proceso nuevo del Plan B, ¿cómo lo está vislumbrando? Lo estamos analizando. Tiene, digamos, sus pros y sus contras. El pro, digamos, los beneficios de que la segunda parte de la elección de jueces se realice en el 27, pues es que se utilizan los mismos recursos. Ahora, se está consultando al INE porque, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde hubo elección al Poder Judicial y al mismo tiempo elección a presidentes municipales o presidentas municipales, las casillas eran distintas, estaban en lugares distintos. Entonces, de todas maneras, pues tuvo que haber doble contratación para quienes participaron en la elección al Poder Judicial como capacitadores, en fin. Entonces, se está analizando qué tanto implica menos recursos hacerlo en el 27. Ese es, digamos, el beneficio, utilizar los propios recursos de la elección para realizar la elección que falta del Poder Judicial. Pero a lo mejor no es tanto el ahorro, porque son dobles casillas y eso generaría problemas en la gente de ir primero a una casilla y después ir a otra casilla. Y al mismo tiempo el beneficio de pasarla al 28, pues es que no son tantas boletas en el 27 para todos los que vamos a votar. Entonces no es solamente presidente municipal, diputado local, diputado federal o gobernador, en el caso de Colima, o gobernadora, sino también sería la boleta del Poder Judicial. Entonces, por eso estamos analizando y en estos días recibimos pues la opinión también del Instituto Nacional Electoral en este sentido, para ver si proponemos la posposición para el 28, el próximo lunes o martes, a más tardar, que se estaría enviando la propuesta. ¿Y a usted en esta propuesta qué le gustaría el proceso de revocación? Vamos a esperar la opinión con relación a los montos de la elección, porque igual es el mismo monto, repito, porque el INE determina que sean dos casillas distintas. Entonces, pues a lo mejor vale la pena moverla al 28. Estamos en esa definición. Es un asunto de recursos y de conveniencia para el ciudadano, de las cantidad de boletas que estaría utilizando en el 27, y si no, pues se pasaría al 28. Pero tiene que ver con ello. ¿Sería la judicial y la revocación de mandato al 28? ¿O sea, analizar eso? También la revocación de mandato estamos analizando si es el 27 o el 28. La propuesta que estamos enviando es permitir que sea en el 27 o en el 28, porque en este momento en la Constitución solo está para el 28. Ok, nada más para concluir, Presidenta, 4 organizaciones civiles políticas, que están buscando ser partidos políticos, pues denunciaron que 250,000 personas que han sido registradas por ellos, pues ya estaban afiliadas a Morena. Algunas sin su consentimiento, algunas señalan que pues personas fallecidas, personas con discapacidad, duplicidad en los registros. Ellos podrían tener problemas a la hora de tener este registro como partido. Según el INE ya cumplieron con parte de los registros, pero ahora pues surge este problema. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Sobre todo pues que
partido es uno de el mayoritario en este proceso de pues de los no partidos. Es mi opinión, es lo que establece el INE. O sea, uno no puede estar afiliado a dos partidos políticos, es como obvio. Entonces, si ya estás afiliado a uno y después te afilias a otro, se toma en cuenta el segundo. Si estabas afiliado a uno de los partidos nuevos y después te afiliaste a Morena, pues se toma en cuenta la afiliación a Morena. Pero es algo que ocurre no ahora, sino que ha ocurrido siempre. Se toma en cuenta del ciudadano la decisión de afiliarse a uno u otro partido, el último partido político al que te afiliaste. Y es como lógico, ¿no? No tiene, digamos, nada de extraordinario. El INE pues tiene que tomar una decisión a qué partido político perteneces, porque no puedes pertenecer a dos. Entonces toma en cuenta la última afiliación. ¿No cree que deberían mejorarse los mecanismos de tecnología, sobre todo porque a la hora de que una pues persona... se usan aplicaciones por parte del INE, no son ni siquiera... Ahora el INE utiliza aplicaciones para poder garantizar la afiliación a un partido político o a otro. O sea, se ha mejorado ese esquema. Entonces, igual le pasa a Morena, igual le pasa a otros partidos. Si una persona se afilió a Morena y luego después se afilió a otro, pues entonces toma en cuenta el último, ¿no? Porque ¿de qué otra manera lo puedes resolver? Entonces no es algo pues particular de los partidos políticos nuevos, sino es una decisión que desde hace mucho tiempo tiene tomada el Instituto Nacional Electoral, y a veces le afecta a un partido y a veces le afecta a otro. Y la ciudadanía pues toma sus propias decisiones, a lo mejor no se da de baja de un partido y sencillamente le pareció que era mejor otro partido y se afilió a otro. Es la libertad del ciudadano en México. Gracias. Vamos a... ¿Quién más? A ver, compañero. Buenos días, Alejandro Pérez de AP Noticias y 92.5 Noticias. Presidenta, comentaba usted hace un momento dos datos muy importantes. Uno, que Manzanillo le retribuye mucho a la nación por todo lo que se genera a través del puerto. Y dos, que estamos pasando un hecho histórico con las inversiones que el gobierno federal a su cargo está haciendo. Sin embargo, ¿se ha pensado en la posibilidad de hacer una retabulación o una modificación a estas tablas que permiten a las aduanas, en este caso la aduana marítima, tener una mayor participación? Es decir, si comparamos lo que la aduana que más produce, que es la de en el norte de nuestro país, lo que ellos generan comparado con lo que generamos o con lo que se retribuye a Colima, pues es una diferencia enorme. De esta manera, vamos a calificarlo como sería más justo, si tú participas más, que tengas una mayor retribución. Hacer solamente las modificaciones se ha propuesto ya en la Cámara Baja, se ha propuesto ya en la Cámara Alta, pero hasta el momento nunca se ha concretado. ¿Cree que sería ya justo hacerle justicia a Colima y a Manzanillo particularmente? Esto por un lado. Y en lo siguiente, también en el tema portuario, la aduana marítima de Manzanillo se dice que labora 24 horas, pero no en los despachos. Y esto genera, por supuesto, mayores estadías y que haya también en las carreteras un mayor tráfico de trailers. ¿Por qué? Porque tenemos un horario reducido de 12 horas solamente para el despacho. Siendo el puerto de Manzanillo el que tiene mayor actividad, el puerto número 1 y el tercero a nivel Latinoamérica, ¿no sería justo ya que Manzanillo tuviera una aduana tipo 1, tipo A, que trabajara despachando 24 horas al día y que con esto obviamente pudiéramos tener una mayor agilidad, un mayor despacho y mayor recaudación incluso, para hacerlo aún más eficiente, y que esa misma fórmula aplicara a lo que será el nuevo proyecto del nuevo puerto Manzanillo-Cuyutlán, y que de esa forma pudiéramos rendir más y tuviéramos mayores participaciones? Por último, una evaluación muy general. ¿Cómo ve el desempeño de nuestra gobernadora aquí en el puerto y sobre todo en el estado de Colima? Hasta el momento ya casi nos queda el último año de ella.
Bueno, en el primer caso es, digamos, tiene que haber una inversión federal en Manzanillo. Sin embargo, los ingresos de las aduanas pues son federales. El mismo argumento que usas es el que a veces usan algunos gobiernos estatales. Como recaudo más, que me toque más. Sin embargo, pues somos una república y tiene que haber distribución justa de los recursos, porque si no, los estados pobres se quedarían siempre con muy pocos recursos. Entonces tiene que haber, permíteme un segundo, tiene que haber pues una ley que permita una distribución justa de los recursos. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Hay recursos de la Cipona, de Manzanillo, que se destinan al puerto de Manzanillo. Por ejemplo, se hizo una obra de agua potable aquí muy importante por parte de la Marina, que permitió que llegara agua a Manzanillo. Y las obras que estamos haciendo ahora. La gobernadora nos ha dicho a ver si es factible, se está analizando, que hubiera un impuesto local relacionado con la aduana o el número de contenedores que llegan a Manzanillo, que se está viendo si eso pudiera tener una factibilidad. El asunto es que tiene que haber una compensación por lo que da Manzanillo o el estado de Colima a la federación, pero es importante que los recursos que se captan en la federación se distribuyan bajo una fórmula que permita también que aquellas entidades que captan menos recursos por las características de su estado, pues puedan tener también una retribución de la federación para generar mayor equidad en el país. Ese es desde el inicio de la República uno de los planteamientos, y es la esencia también pues de la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, estamos analizando ello. Sobre la aduana, no sé, almirante, si quiere usted comentar algo. Buenos días. Mira, la aduana de Manzanillo trabaja conforme a los despachos que hacen los agentes aduanales. No tiene horario, o sea, su horario operativo normal es de 12 horas, pero se extiende mientras existan pedimentos en la cola. Y hemos trabajado hasta las 3, 4 de la mañana. Ahora bien, en la aduana que se va a construir en Cuyutlán, en Nuevo Manzanillo, ahí se va a hacer una aduana diferente. Lo que estamos buscando es que cada terminal tenga una sección aduanera. Hay que hacer algunos arreglos legales para hacerlo, porque eso hace más eficiente la salida de las mercancías. Porque hoy, como están las aduanas diseñadas, se hace un cuello de botella al salir. Por otro lado, tener secciones aduanales en las terminales permite que en esas secciones aduanales se haga todo el proceso de revisión que tiene que ver con comercio exterior. Si hacemos, hoy hacemos las revisiones sobre comercio, sobre seguridad nacional, tráfico de armas, tráfico de drogas, precursores, etcétera, dentro del recinto fiscal. Pero ¿qué hacen los dueños de la mercancía cuando saben que ya lo descubrimos? La abandonan. Entonces aseguramos la mercancía, pero no aseguramos a los culpables. Con este nuevo método, la revisión de seguridad nacional se va a poder hacer dentro del recinto portuario, pero fuera del recinto fiscalizado. Y por lo tanto, en ese momento ya tenemos transportista, importador, exportador y dueño de la carga. Entonces, eso va a permitir el Nuevo Manzanillo. Pero, ¿por qué lo permite? Porque es mucho más grande, tenemos mucho más espacio. Y por eso se va a poder hacer de esa manera. Ahora, en cuanto a la retribución del puerto al estado de Colima, tenemos un acuerdo con la gobernadora con muchos proyectos que se hacen en Manzanillo. Un ejemplo de ellos es el malecón de Manzanillo. Tenemos el Museo de la Sal en Armería, el puente de Armería. Se van a apoyar para el tema de los puentes que va a realizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Manzanillo. El puerto va a desarrollar los cárcamos para evitar las inundaciones, porque las otras obras provocan. El Valle de las Garzas, tenemos un problema muy serio en la laguna del Valle de las Garzas, que también afecta al puerto porque todo el asolve se viene hacia el puerto, que no es grave, pero hay que hacerlo. Vamos a sanear el Valle de las Garzas con un dragado integral de toda la laguna para que no tengamos los malos olores, que la gente pueda disfrutar de un espacio adecuado. Entonces,
De esa manera el puerto le está retribuyendo a Manzanillo y como lo ordenó la señora presidenta, estamos revisando de qué manera se le pueden dar mayores apoyos al Estado de Colima. Y bueno, ya solamente sobre la última parte, sobre una evaluación muy general sobre el desarrollo. Buenísima gobernadora tiene Colima, de primera, honesta, trabajadora. Nos habla cada tercer día para hacer una gestión, porque está pensando siempre en el pueblo de Colima. Gracias. A ver, por acá, a ver, la compañera. Buenos días, presidenta. Noemí Gutiérrez del Heraldo Media Group. Preguntarle, ayer se dio a conocer la renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa. ¿Qué opinión le merece, sobre todo después de que hace como 2 semanas usted había respaldado su trabajo? Es muy bueno el general Chazarino. Sinaloa pues tiene sus tensiones y él quiere comentar algo, general, sobre este tema. No es mal desempeño, sino sencillamente un cambio importante que tenía que darse. Adelante. Buenos días. Desde que se designó al general Chazarino como secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, fue una selección basada en su trabajo, en su profesionalismo, en sus antecedentes dentro de toda su carrera militar. Ha hecho muy buen trabajo, implementó mucho la coordinación con las diferentes autoridades federales, estatales, municipios, y también él está en el activo. Y es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando. Entonces ese es el motivo por el cual ya consideramos que es conveniente su relevo. También va a llegar una persona muy capaz. Se le propuso al señor gobernador también un militar en el activo, y el general Chazarino pues se va a incorporar a unas actividades donde él pueda seguir desempeñando los cargos que le corresponden de conformidad a su jerarquía, a su antigüedad en el ejército, y de esa manera va a poder también obtener las experiencias, los puntos necesarios para ascender y seguir con su carrera militar. Ese es el motivo. Ok, muchas gracias, presidenta. También en otro tema preguntarle si el denominado Plan B no va a tener el mismo destino que la reforma en la materia, porque se está repitiendo el esquema de iniciativas constitucionales y aún no se tiene Pues el vamos consenso. a ver. Vamos a ver. ¿Sí tiene confianza en que va a salir adelante? Pues vamos a ver. Como ayer lo comenté, hay temas que a nosotros nos parecen de principio indispensables, que son parte del movimiento y de la razón por la cual llegamos a la presidencia. Entonces esperamos pues que sea aprobado, pero vamos a esperar. Ok, ¿y qué opinión le merece que morenistas se exhibieron allí en Oaxaca mantas con integrantes del PT y del Verde que votaron en contra? Esta exhibición. Pues no está bien, ¿no? No creo que sea pues algo correcto. Claro que el pueblo de México pues sabe quién votó a favor y quién en contra. Es un pueblo muy informado, pero no hace falta esta exposición. Y del respaldo de los gobernadores de Morena, manifiesto que sacaron respaldando el Plan B. Pues fíjense, habla en efecto de que todos estamos de acuerdo, los gobernadores del movimiento, en que tenemos que seguir luchando para disminuir los privilegios, erradicar los privilegios en los gobiernos. Muy importante. Y agradezco además pues el respaldo. Okay. Presidenta, también en otro tema, ayer se informó que en México se detuvo a uno de los más buscados por el FBI. ¿Hubo participación de los elementos aquí o cómo fue la coordinación para detener a esta persona? Como en este y en otros casos, como en otros, más bien en todos los casos, nunca ha habido participación en campo de agentes extranjeros. Todas las detenciones son
por parte de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad. En este caso, este sujeto era buscado por el FBI, fue detenido en Sinaloa por parte de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad. También nos apoyó precisamente el general Chazarino también en la operación. Ya, y mi última pregunta, Presidenta, ¿está creciendo el conflicto con los taxistas ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México? ¿No prevén que esto tenga algún problema de movilidad, sobre todo de cara al Mundial? No, se va a resolver. ¿Quiere comentar algo, Almirante? Hay un conflicto entre los taxis que están regulados en el aeropuerto, en zona federal, con los taxis de aplicación. Definitivamente que los taxis que están en el aeropuerto concesionados, pues tienen mayores gastos para operar que los que vienen de aplicación. Sin embargo, también los de aplicación tienen derecho a trabajar. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados, que están de acuerdo en que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación, y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir. Pero son acuerdos que tenemos que llegar para conciliar los dos intereses. Ayer la Presidenta comentaba que sí iba a tener un área exclusiva, alejada. ¿De dónde estamos hablando? ¿A qué distancia sería? Dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio que tenía la Secretaría de Defensa Nacional, que está fuera de lo que es la zona federal, y que ahora sería un espacio donde se puede, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino es un estacionamiento de corta estadía, básicamente, donde se pueden poner. Okay. ¿Y cuándo empezaría a operar este lugar que nos menciona? Estamos adaptando el área. Ok, muchas gracias. Gracias, Presidente. De este lado. ¿Quién más? A ver, compañero. Buenos días, Presidenta. Hugo Velázquez, de Canal 12 y Meridiano Colima. Pues bueno, preguntarle, en días pasados se habló de la credibilidad que tiene el Gobierno de México en materia económica, que ahora sí que en términos internacionales muchos inversionistas ven a México como un potencial para poder invertir. Bueno, un ejemplo precisamente Colima, pues en los últimos meses ha estado generando precisamente confianza en inversiones. En ese sentido, ¿qué es lo que esperan para este 2026 en cuanto a inversiones? ¿Y qué sectores son los que consideran importantes que se puedan llegar digamos, a consolidar en estas inversiones que vengan del extranjero? Hay diversas inversiones, inclusive ya con los permisos que ha estado coordinando la Secretaría de Economía en distintos sectores, desde sector automotriz incluso, electrónico y textil, varios sectores de inversión extranjera. Y por otro lado, la propia inversión de los empresarios nacionales, que entre otras cosas tiene que ver con el Plan México. Farmacéutica, me olvidé, hay muchísimo interés en la inversión farmacéutica en nuestro país, tanto nacional como extranjera. Y por otro lado, el Plan México, en donde queremos recuperar sectores que fueron disminuyendo su participación y que aumentaron las importaciones. Ese es el caso de la textil, de insumos médicos y de otras áreas en donde también hay inversiones. Entonces, el año pasado llegamos al récord de inversión extranjera directa y este año estamos esperando más inversión. Recientemente recibí a unos inversionistas de los países nórdicos muy interesados en varias inversiones. Hablaron de farmacéutica, en el sector energético, ahí en el área en donde estamos permitiendo la inversión privada, incluso en la producción de insumos para la generación eléctrica renovable,
Recientemente hubo una inversión muy importante de General Electric, que adquirió una planta muy importante de un grupo empresarial de Monterrey, pues que habla de que Estados Unidos, General Electric de Estados Unidos, pues está pensando en México para ampliar su producción. Entonces va bien pues la inversión en el país. En otro tema, Presidenta, con respecto precisamente al Plan B, pues bueno, en las otras iniciativas que ha presentado el Poder Ejecutivo que usted encabeza, pues bueno, siempre ha habido el diálogo y también, pues bueno, el poder escuchar otras voces en ese contexto. Dentro de este Plan B, pues bueno, el miércoles pasado, pues bueno, no pasó, sobre todo por el tema de ahí de los aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Para esta ruta del Plan B, ¿esperan tener un diálogo más fuerte o de mayor importancia con estos dos partidos y en qué términos? Pues no se trata de más diálogo, mayor o menor importancia, siempre hay diálogo. En el caso de la reforma electoral que se envió, el Plan A, digamos, no estuvieron de acuerdo ellos en bajar privilegios a los partidos políticos, aunque algunos de sus diputados sí. 12 diputados del Partido Verde apoyaron la propuesta, un diputado del PT apoyó la propuesta. Quienes de plano sí dijeron no queremos bajar los montos que recibimos para partidos políticos, ni queremos cambiar que los plurinominales no sean designados por el presidente del partido político, pues fueron el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Y muchos del PT y del Verde también dijeron no. El único partido que realmente votó, con algunas excepciones, fue Morena. ¿Y de qué se trataba? Pues de que se redujera el monto que reciben los partidos políticos, que es mucho. Y que los diputados de representación proporcional pues fueran electos también por la gente, reconociendo la diversidad política del país, pero que no sean 3 personas que decidan qué diputados van a ser los que participen, sino que decida la gente. Es la esencia de la democracia, la representación popular. Entonces no estuvieron de acuerdo. Ahora pues se presenta la propuesta y vamos a ver cuál es lo que plantean, que tiene que ver con disminuir privilegios y también con mayor participación de la gente, mayor democracia. ¿En qué? En la revocación de mandato, en que también la consulta popular pueda tomar algunos temas electorales. ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no puede decidir sobre algunos temas electorales que hoy está prohibido? Entonces, en eso radica el Plan B y vamos a ver cómo responden, pero aquí lo importante pues es ver lo que quiere el pueblo, no lo que quieren las cúpulas de los partidos. Pues yo ayer dije, pues no se trata de negociar para generar consensos, olvidando de quién eres. Pues no es el consenso por el consenso en sí mismo, sino para qué llegamos a la presidencia de la República y cómo le cumplimos a la gente con lo que nos comprometimos. Y nosotros estamos cumpliendo. Y la gente tiene clarísimo que la presidenta está cumpliendo. Y quien no acompañó la propuesta que quiere el pueblo de México, no la presidenta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Alex Carvajal Berber, de Carvajal Berber Noticias. Sobre los datos de baja de incidencia delictiva en el Estado, ¿qué dato le entusiasma más? Colima ha vivido un fenómeno parecido a lo que es pues la Federación. Desde el Calderonato hubo un aumento en la incidencia, continuó con el sexenio de Peña Nieto y ya por fin, después de 15 años, vemos que va bajando, hay buenos números en torno a la incidencia delictiva. ¿Cuál entusiasma más? Y también una pregunta agregada a este tema. Hay un gran despliegue que nos mostraron aquí, más de 400, casi 4.500 elementos de seguridad. ¿Este apoyo va a continuar?
indefinidamente? Cuando empiece a haber ciertos números, ¿habrá disminución o es un apoyo que se va, con el que puede contar Colima, digamos, de manera indefinida por el momento? Bueno, yo creo que hablar de entusiasmo pues no es precisamente la palabra, ¿no? Hay mucho trabajo en Colima de seguridad y de otros temas. Y ahora estoy segura que con el nuevo secretario de Seguridad pues va a haber todavía mayores resultados. Hoy nos presentó la estrategia que tiene planteada para Colima y es una muy buena estrategia. Y el apoyo de las fuerzas federales siempre. La Guardia Nacional ha hecho un reforzamiento también en Colima, la Secretaría de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se van a dar más resultados. Lo importante pues es apoyar siempre al pueblo, a la gente, a todos los sectores, porque la seguridad afecta a todos los sectores de la economía y a la gente en general. Y vamos a seguir apoyando a Colima como lo mostramos, tanto en obra pública como en seguridad. En otro tema, para terminar, hace algunos días se explicó lo que sería el operativo de seguridad para las sedes de Copa del Mundo. Aquí estamos muy cerca de una sede, que es Guadalajara, pero ya para no hablar de ese tema, más bien, ¿de qué manera su gobierno va a impulsar que estados vecinos a estas sedes, como el caso de Colima con Guadalajara, pues aprovechen o se vean beneficiadas con más turismo, digamos visitas, etcétera? ¿De qué manera se va a hacer por parte del Gobierno de México? El día que estuvimos en Jalisco presentó el general encargado de la Defensa Nacional de la Seguridad para el Mundial y el almirante encargado, igual que el secretario de Seguridad. ¿Cómo se llama la estrategia? Kukulcán. Kukulcán. Es una estrategia que se viene trabajando desde hace años ya. No solamente desde que llegamos al gobierno, sino que ya venía trabajándose. Incluso Defensa envió un equipo especial a Qatar, cuando el Mundial de Qatar, para poder pues capacitarse y entrenarse y particularmente ver cuál es el desarrollo del Mundial. Entonces hay mucha preparación y va a salir muy bien el Mundial. Muchas gracias. Adelante, de este lado, a ver. El compañero. Presidenta, buenos días a todos. Israel Aldave de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, si derivado de estas recientes conversaciones que sostuvo con los mandatarios de Brasil y Colombia, firmó ya usted un comunicado conjunto en el que se hace un llamado a solucionar por la vía pacífica o por el diálogo. Estamos por publicarlo, no sé si ayer en la noche, hoy se publica. Estábamos fue una iniciativa del presidente Petro de invitar a varios países de América Latina, incluso de Europa, para hacer un llamado a la paz y el cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto actual, que no solamente afecta al Medio Oriente, sino por las características de la zona, pues está afectando a todo el mundo. El precio del petróleo regresó ayer a $100 el barril. Entonces, países que no tienen petróleo, por ejemplo, pues el aumento en la gasolina pues es muy alto y afecta a toda la población. Entonces es un llamado, ahí está. Los Estados Unidos mexicanos, la República de Colombia y la República Federativa de Brasil reiteran la necesidad de que las diferencias entre estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias. En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto. Es los 3 países, México, Colombia y Brasil, y
como ven ustedes, pues está en el marco de los principios de política exterior de México y es muy importante, creo, que desde América Latina, que es una región de paz, recientemente se celebró el aniversario de los tratados de Tlatelolco, que hablan de América Latina como una región libre de armas nucleares. Y en este marco, este comunicado pues es muy importante. Gracias, Presidenta. Por otra parte, si me permite, regresando al tema de este decomiso de pastillas de fentanilo que se efectuó ayer en Villa de Álvarez, preguntarle, Presidenta, ¿cuál fue el nivel de información o de intervención que tuvo la DEA, la agencia norteamericana? El embajador de los Estados Unidos felicita al gobierno. ¿Cuál fue el papel que jugó la DEA en este decomiso? En este caso, ahora le doy la palabra a Omar. En este caso, como en otros, muchas veces, y es parte del entendimiento que tenemos con Estados Unidos, es información que tiene las agencias de Estados Unidos, diversas agencias de Estados Unidos, que proporciona al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México o a la Fiscalía General de la República. Esta información, pues obviamente, tiene que ser verificada por las autoridades mexicanas y en todo caso solicitar pues las órdenes de cateo o en su caso abrir carpetas de investigación relacionadas. Este es el caso de la información que proporcionó la DEA y que en otros casos proporcionan otras agencias de los Estados Unidos o pues instituciones diversas de los Estados Unidos. Nosotros también proporcionamos información a Estados Unidos, no solamente viene de allá para acá, de aquí para allá, de información que nosotros sabemos de actividades que se realizan en los Estados Unidos, pues también informamos a las distintas instituciones. No sé si quieras comentar algo adicional, Omar. Como lo mencionó la señora presidenta, diario hay un intercambio de información, no todos derivan en operativos. Como ya lo dijo la señora presidenta, hay que verificar la información. En este caso, de la persona detenida, de los 6 detenidos, de uno había ya indicios donde teníamos información compartida. Como lo mencionamos, esta persona había sido detenido en Estados Unidos en el 2019, en el 2020 y en el 2023 por tráfico de droga, también en posesión de fentanilo. Una vez que se verifica el primer punto y que es positivo, después hay un segundo cateo con información de autoridades mexicanas y resulta positivo. Son indicios e intercambio de información permanente, pero digamos, no solo es un caso, hay muchos que se verifican y que no necesariamente son un resultado positivo. Si me permite, Presidenta, que está en el uso de la palabra el secretario, continuar con este tema del decomiso. En el comunicado donde se da cuenta de este decomiso de fentanilo, habla usted, el secretario, de que fue destruido, desmantelado un laboratorio. ¿Quiere decir que este fentanilo se produce? No, precisamente en todo el informe que di hablamos de 2 bodegas de almacenamiento. No había laboratorio aquí, solo era, digamos, donde lo estaban poniendo en bolsas o en pastilla. No había laboratorio confirmado. Son 2 domicilios donde se almacenaba el producto. No hay indicios ni que haya sido en el pasado laboratorio, solo almacenamiento. ¿Y se tiene la pista de dónde, de qué país llegó a este fentanilo a México? Ya con todos los indicios recabados en los 2 cateos que hizo FEMNO, de la Fiscalía General de la República, habrá indicios para poder tener más datos y con gusto se lo compartimos. Por otra parte, si me permite también, secretario, ¿qué avance se tiene en la investigación sobre el atentado que sufrieron 2 familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado? ¿De dónde, perdón? ¿De qué avances se tienen sobre la investigación del ataque que sufrieron 2 familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado? Sí. O la línea de investigación que Estamos en apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y también pronto daremos a conocer el resultado de eso. Bueno, vamos con Suave Patria para cerrar.